Bueno, los objetivos de los cuidados van a ser adquirir conocimientos relacionados con los aspectos técnicos de mantenimiento, humidificación y los cuidados de enfermería en los pacientes con vía aérea artificial, explicar los principios de funcionamiento de los distintos humidificadores y describir las ventajas y las desventajas de cada tipo de sistema, ¿sí? Porque cada uno tiene una orientación para cada tipo de paciente. Algunos van a ser más beneficiosos para un tipo de paciente y otros pueden llegar a perjudicar el caso clínico del paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta las características del sistema, ¿sí? No solamente las características del equipo, ¿sí? De los humidificadores, sino también el mantenimiento para que funcione de la forma adecuada para la que está creado, ¿no? Bueno, esto ya lo vieron. Las principales, haciendo un repaso básico y rápido de la fisiología respiratoria, las principales funciones de la vía aérea superior con respecto a la respiración son el acondicionamiento del aire que inspiramos, ¿sí? Ese acondicionamiento, ¿qué significa? Humidificar y calentar el aire. Si nosotros recibimos el aire a cierta temperatura y no lo llevamos a nuestro organismo en esa misma temperatura, la vamos modificando a medida que el aire ingresa. Entonces ese proceso, ¿sí? El aire inspirado se filtra y humidifica a través de su pasaje por la vía aérea para llegar en condiciones óptimas a las zonas del intercambio gaseoso. En condiciones normales, el aire inspirado se calienta hasta la temperatura corporal para alcanzar una vía aérea de intercambio gaseoso en los pulmones con 100% de humedad relativa, ¿sí? Y la máxima humedad absoluta posible respecto a la temperatura. Entonces, es importante que nosotros tengamos, ¿sí? Una humedad relativa, tenemos una humedad relativa y una humedad absoluta. ¿Cuál sería la que nosotros vamos a manejar? ¿No se les ocurre? Si la relativa es la que maneja el paciente, ¿sí? El 100%, ¿sí? Estos daños, si no tenemos esa humedad que necesitamos, ¿qué van a provocar? Espesamiento de las secreciones. Entonces los tubos se van a empezar en sus paredes se van a secar las secreciones y forman el famoso tapón mucoso que nosotros vemos y que después lo ponen en riesgo al paciente. ¿Por qué? Porque ese tubo se tiene que cambiar. No puedo aspirar, ese tapón no puede aspirar, no entra por la cánula, entonces el paciente se descompensa, no se puede adaptar al respirador. Tapones mucosos, disinesia ciliar, descamación del epitelio y oclusión de la vía aérea. El paciente puede no respirar, ¿por qué? Porque ese tubo está tapado y cuando nosotros sacamos el tubo lo vemos todo techado, súper sucio. Eso es por no acondicionar ese aire. Entonces tenemos la absoluta, es la cantidad de vapor de agua presente en una mezcla de gases. Y la relativa es la relación entre la humedad actual y la humedad máxima que podría tener a una temperatura adecuada. Miren la diferencia, ¿no? Que nosotros tenemos en la imagen. En una tenemos el tejido ciliar y las secreciones, ¿sí? Y en el otro no tenemos, se hace todo, las cilias se van perdiendo en esta imagen donde está acá. Y tenemos, se forman el epitelio está dañado, ¿ven? Que no tiene las características similares. Es como si fueran, son cilias, como las del intestino, unas cosas así. Entonces, ¿qué hace? Las secreciones se mantienen espesas, ¿sí? Se pueden aspirar, en cambio en estas no, se pegan. Ahí tienen un cuadro con las distintas temperaturas a medida que va ingresando el aire, se van calentando, ¿sí? Esto es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? La humedad relativa en los pulmones del 100%, ¿sí? A 37 grados y una absoluta al 44 miligramos litro. La presencia de una vía aérea artificial, ya sea tubo endotraqueal o traqueostomía, perjudica todo el mecanismo de acondicionamiento. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos un tubo desde la boca hasta casi la tráquea, ¿sí? Entonces el aire no va a estar calentado
fisiológicamente, ¿sí? Y si lo tuviéramos tuviéramos una traqueostomía, directamente ingresamos a la tráquea, ¿sí? Entonces tampoco, ¿sí? La vía aérea superior está desfuncionalizada. Entonces nosotros tenemos que utilizar dispositivos para acondicionar esa vía aérea. En esta situación, los gases ingresan al organismo en condiciones subóptimas a lo requerido para su normal funcionamiento. Así como estaba hoy armado el respirador, no podríamos utilizarlo, por lo menos podríamos utilizarlo en la emergencia, pero después ya tendríamos que acondicionarlo a ese paciente, porque en esas circunstancias no lo podríamos tener ventilando al paciente. Necesitamos tener los filtros adecuados. Entonces, enfermería que empieza a pensar, y ahora que tengo que tener tomas de eléctricas, ¿sí? Los compartimientos de oxígeno, ¿sí? Los circuitos del respirador, ¿sí? Empiezo a ver los circuitos, las trampas de agua, los frascos de humidificación, también los filtros, y yo tengo que reconocer cada filtro porque es de una marca o qué características tienen en particular que hace uno diferente y para qué, ¿sí? Es diferente a otro, qué beneficios puede darle al paciente y en qué condiciones tienen que estar. Entonces nos vamos a las preguntas: ¿cuáles son mejores, los humidificadores pasivos o activos? En realidad, ¿sí? Documentado no podemos, porque en realidad tendríamos que probarle el mismo humidificador al mismo paciente, porque como tenemos todos pacientes diferentes, no podemos decir si uno es mejor que el otro. En realidad depende del paciente. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿sí? Va a depender de la patología del paciente, de las características de sus secreciones, ¿sí? Y del tipo de ventilación o antecedentes que también tenga el paciente. Entonces ahí encontramos, miren, ¿sí? Los dispositivos, los activos, que son con un sistema, los conocen, son los más comunes, ¿sí? Es una carcasita que yo le pongo un nivel de agua, ¿sí? Ingresa el aire del ventilador hacia esa carcasa. Acá tiene una membrana que va calentando esa agua y se genera un vapor, y el gas con ese vapor pasa, ¿sí? En la inspiración, ¿sí? Acá ven cómo hace las burbujitas, ¿sí? En cambio acá tenemos el HME, que son estos dispositivos, que son filtros, que también nos permiten esto sin la presencia de agua. Bueno, entonces tenemos filtros virales bacterianos, humidificadores activos, intercambiadores de calor y humedad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, los filtros virales bacterianos son filtros que se utilizan con esa función, protección de microorganismos. ¿Dónde voy a colocar el filtro? ¿Sí? Puedo colocarlo en un paciente que tenga algún tipo de patología. Hoy Jaime nos comentaba el paciente que tiene TBC, que nos tenemos que tener el barbijo colocado, porque por ese respirador está saliendo en la aspiración aire que está contaminado. Bueno, en este caso, si le colocamos un filtro bacteriano, esas partículas contaminadas se condensarían ahí, en ese filtro, y no saldrían, ¿sí? Al ambiente. Entonces podemos ponerlo en las salidas del ventilador, y si no, cerca del tubo endotraqueal del paciente. Pero este filtro no permite, solamente filtra bacterias, microorganismos, no permite el cambio de calor y humedad, solamente bacterias. Después tenemos, esos son distintos tipos. Estos, los cuadraditos, los van a ver mucho en muchos respiradores, ya los tienen incorporados, ¿sí? Y tienen una vida media útil. Después tienen los más comunes, que son estos que nosotros vemos, ¿sí? Algunos pacientes tienen estos que nos permiten aparte, ¿sí? La conexión de oxígeno, por eso tienen esta valvulita. Entonces el paciente está con una traqueostomía por ahí, ¿sí? Tiene el filtro antibacteriano, tiene
para darle un poquito de oxígeno. Por ejemplo, si vamos a aspirarlo. Bueno, ahí tienen cómo es la colocación, ¿sí? Podemos colocarlo yendo al paciente. ¿Por qué? Porque por ahí este respirador se utilizó con un paciente que estaba con una Cinectobacter, con una neumonía asociada a la ventilación, y queremos evitar que el paciente se contamine si es que existe algún germen dentro del circuito del ventilador. Entonces le ponemos uno ahí y otro, por ejemplo, a la salida, ¿sí? Para la válvula expiratoria, ¿sí? Entonces el aire que exhala el paciente, ¿sí?, vuelve, si ese paciente, aparte de tener otra patología, tiene, por ejemplo, tuberculosis, ¿sí?, los microorganismos quedarían atrapados acá. Otro lugar donde colocamos entre la pieza I del circuito y la vía aérea del paciente en caso de dispositivos HME con filtro incorporado. Acá. ¿Sí? Acá muchas veces vemos que esto, ¿saben lo que es esto? ¿Qué es la aerocámara? Tienen estos tipos de modelos acá también. Hay unos modelos que son más chiquitos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, acá nosotros tenemos en Argentina, tenemos estos tipos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, esto es como un acordeón, ¿sí? Se estiran, lo abrimos para hacerle el puff y funciona como aerocámara, después lo volvemos a cerrar porque si no aumentamos el espacio muerto en el paciente, ¿sí? Pero ven, todas estas conexiones en algunos pacientes con ciertas patologías no podemos permitirnos. Necesitamos no modificar las presiones que viene, porque evidentemente si con todos estos circuitos, estos acoples pueden modificar los parámetros que yo quiero programar en el paciente, ¿sí? Va a modificar. Y acá vemos, ¿sí?, un acercamiento de esto. Bueno, estos filtros pueden utilizarse en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, que tengan enfermedades respiratorias que se contagien a través de la inhalación de gases contaminados, como medida de protección de la válvula expiratoria y el sensor de flujo de los ventiladores, cuando se administra fármaco en forma de nebulizaciones o se utilizan humidificadores activos, ¿sí? Porque esa humidificación que nosotros teníamos, la carcasa que calienta, ¿ustedes utilizan esa misma también? Ustedes tienen solamente, nosotros en la unidad coronaria usamos pasivos, pero en la terapia intensiva, activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, bueno, nosotros en algunos pacientes puede ser higroscópicos y en otros activos, porque por el tipo de pacientes que manejamos y por norma o consenso entre los profesionales del área. Así que eso también es algo con lo que ustedes algunas veces van a tener. Cuando tienen servicios donde tenemos un terapista respiratorio, dicen, ¿sí? Nosotros le decimos kinesiólogo siempre consenso de una forma con el médico y algunas veces no tiene en cuenta la evaluación de enfermería. Entonces nosotros por ahí colocamos un filtro higroscópico y ellos prefieren la humidificación activa. Por experiencia. Tiene que ver con la viscosidad de las secreciones, con el tipo de paciente y también porque algunos pacientes nosotros no siempre tenemos circuitos cerrados de aspiración, ¿sí? Eso también es importante. No, nosotros se lo colocamos para proteger el ventilador, pero en las salidas, en las entradas, en el circuito. No. En ese caso, este paciente, el que les mostré antes, tenía para hacer PAF, pero claro, ya no. Vieron que eso se colocaba ese nebulizador, ese acople, después se sacaba, se dejaba colgando, todo, porque el paciente se está cada 4 horas y si está alguna vez con el potasio elevado, permanentemente estar sacando, aumenta el espacio muerto, aumenta el riesgo de infecciones.
Entonces se complica. Siempre que se inicie la ventilación mecánica deben utilizarse filtros virales bacterianos, ¿sí? Es lo ideal. Acá van a ver lo que decía Jaime, nosotros tenemos filtros virales bacterianos y aparte tenemos una carcasa, ¿sí? Entonces, esto nos protege al ventilador y acá al aire de nosotros. Estamos haciendo, ¿sí?, una ventilación segura de microorganismos, pero aparte estamos humidificando, ¿sí?, y calentando el aire por este sistema que es activo, ¿sí? Hay unas marcas que nos permiten darle la temperatura, ¿sí?, que marca acá. Nosotros en el hospital solamente tenemos esos equipos en los ventiladores, pero en las áreas de terapia pediátrica. En la de adultos solamente podemos aumentarle por regulado ya directamente de fábrica con un bajo, mediano y alto, ¿sí?, de temperatura. Entonces nosotros tenemos que verificar, ¿sí?, y mirar, ¿sí?, que esos dispositivos no estén mojados, no estén sucios, porque si no, no estarían cumpliendo la función. Y pueden estar obstruyendo. En ese caso los tengo que cambiar. Y acá pueden ver que existen en el mercado y en el mundo millones, ¿sí?, de diferentes según el tipo de laboratorios. Algunos son también adaptables o más pequeños para las traqueostomías, para los pacientes crónicos. Después tenemos los humidificadores pasivos, ¿sí?, con intercambiadores de calor y humedad, que son las narices artificiales. Esos los utilizamos muchos también en los pacientes crónicos con traqueostomía. Su principio básico de funcionamiento radica en su capacidad de retener calor y humedad durante la expiración y entregar al menos 70% de estos al gas medicinal inhalado durante la inspiración posterior, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Retenemos el calor y la humedad y lo preparamos ya para la próxima inspiración. Y permanentemente ese filtro está manteniendo el calor, ¿sí?, la temperatura y la humedad que vamos a necesitar para el próximo ciclo. ¿Sí? Estos solamente otorgan calor y humedad. Entonces, por un lado teníamos los antibacteriales virales y estos de calor y humedad. Y después tenemos algunos que tienen todo, ¿sí? Este es un ejemplo, una imagen. Y acá tenemos cómo va cambiando la temperatura en esta imagen con la expiración, y con la expiración siempre se va a mantener. Ahí tienen distintos tipos de modelos. Y en la próxima les muestro los que nosotros tenemos en el hospital, ¿sí? Las marcas tienen distintas formas de llegar a ese funcionamiento, ¿sí? Algunos es por un medio electrostático, ¿sí?, y otro por un medio de filtros, ¿sí? La función en realidad para nosotros es saber que tenemos este tipo de filtro y dónde lo tenemos que colocar y saber qué características debe cumplir para mantener una vía aérea acondicionada. Bueno, esta humidificación pasiva va a ser a través de intercambiadores de calor-humedad, intercambiador humidificador higroscópico, condensadores con filtro, intercambiador de calor, humedad y combinados. Los que nosotros sugerimos, los que las guías sugieren en nuestro país son los humidificadores pasivos higroscópicos, ¿sí?, justamente lo que decía Jaime,
que no en todas las instituciones las tienen. O algunas veces las compras a nivel institucional se realizan por cantidad, y la compra se hace por esa cantidad y puede durar un año como puede durar un mes, ¿sí? En invierno por ahí esa cantidad dura un mes y en verano dura todo el verano. ¿Por qué? Porque en invierno tenemos más patologías respiratorias, entonces por ahí justo coincide que vamos a tener más uso. Entonces se termina la partida y ya no tenemos más, y ¿qué utilizamos? Lo convencional, ¿sí? Hay algunas veces que no tenemos la posibilidad de tener estos, porque eso también es otra condicionante del tratamiento. Si yo no tengo, ¿qué hago? ¿No le pongo? No, le coloco el que tengo en la institución y con los cuidados que debe tener. Y ahí pueden ver las imágenes, ¿sí? De los filtros. Y acá tienen una que es más clarita, ¿sí? Donde dice, la humedad y la temperatura retenida se entregan durante la inspiración, ¿sí? En la inspiración, la membrana hidrofóbica, o sea que no permite que el agua, ¿sí? Se pegue, ¿sí? Y tiene la humedad y la temperatura se retienen durante la expiración, ¿sí? ¿Para qué? Para que en la inspiración se vuelva a tomar esa agua y esa temperatura. Era lo que les decía recién, pasa lo mismo. Y ese componente higroscópico es el que actúa como filtro, que está acá. Es este del medio. Este es combinado, ¿sí? Estos son los ideales. Las características del paciente: pacientes hipotérmicos, con sangrado profuso de la vía aérea, secreciones copiosas, BT expirado menor al 70% del expirado, por ejemplo, fístulas broncopleurales con fugas, ¿sí? En estos pacientes tenemos que ver qué tipo de humidificador vamos a poner para que sea el adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque un humidificador con secreciones copiosas, ¿sí? Con mucha cantidad de secreciones, le podemos poner este. Por ahí no vamos a utilizar un activo. ¿Por qué? Porque estas secreciones las puedo aspirar. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? Por condensación excesiva, que aumenta la resistencia. Por impactación visible de secreciones en la sangre. Vieron que algunas veces los filtros se tapan, los ven que están mojados. Si ustedes ven que están muy mojados o tienen secreciones impactadas, los tienen que cambiar cada 48 horas en los pacientes con EPOC y cada 72 a 96 horas en el resto de los pacientes. Esto es lo recomendado que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso, cuando colocamos uno de estos filtros como cuidado de enfermería, le ponemos la fecha y el turno. Con el fibrón, como hacemos siempre los enfermeros, colocamos fecha y turno para poder saber cuándo lo cambiaron por última vez, porque no son eternos, ¿sí? Y verificar siempre, así como verificamos las medidas del tubo, ¿sí? Si se desplaza o no, también verificamos las características de que no tenga secreciones pegadas, que no esté condensada el agua, que no tenga sangre. ¿Sí? Consideraciones finales para la elección de un tipo de humidificadores que sea capaz de entregar una humedad absoluta mayor, que sea transparente, ¿sí? Para que nosotros podamos ver su contenido, ver si está sucio, que sea liviano, de baja resistencia. ¿Por qué? Porque si tiene resistencia a los volúmenes, ¿qué va a pasar? Todo lo que yo programé en el ventilador va a llegar al paciente de la misma manera. No. Con bajo espacio muerto, eso es importantísimo. Vieron que son muy pequeños. Higroscópico con capacidad de filtrado en lo posible. O sea que es higroscópico, que son los combinados. Esto es lo ideal. ¿Es lo que tenemos siempre? No. Esto es lo que muchas veces tenemos en las instituciones, ¿sí? Los activos. ¿Qué es importante del cuidado de enfermería? Bueno, vamos a ver las conexiones. Nosotros en el hospital hicieron esta compra de estas ramas, ¿sí? Que la verdad que son de baja calidad y producen mucha condensación. Vieron que tiene
en la inspiratoria tiene un anillo de metal para mantener el calor. Bueno, estos condensan mucho, entonces las trampas de agua las tenemos que estar permanentemente vaciando. Entonces, ¿qué pasa si esa agua, nosotros no vaciamos las trampas de agua? Tenemos más riesgo de neumonías asociadas a la ventilación. Y este sistema también tengo que controlar, aparte que tengas los filtros y los circuitos cerrados, que esto viene con una conexión de acá de agua destilada. Nosotros siempre tenemos que fijar que el agua destilada esté en la medida indicada. ¿Por qué? Porque si no está en la medida indicada o está seco, ¿qué pasa? Estamos dando aire caliente nada más, y eso que hace, empeora el cuadro del paciente, porque le está secando más sus secreciones, no está cumpliendo la función. Y esta es la forma en que vienen envasados estériles. Acá, este es el que tenemos en adultos. Ven que no tienen la forma de entregar la cantidad de temperatura que yo tengo que tener, sino un mínimo y un máximo. Y tienen un encendido y un apagado. Eso es básico. Y este es justamente para el equipo que ustedes tenían hoy ahí, para esa marca. Es la adaptación del humidificador. Entonces, vamos a ver el armado. Lo colocamos. Entonces tenemos, este es un armado de un pediátrico, ¿sí? Esta es una foto tomada de la sala de simulación clínica ahí. Acá tenemos filtros que eran virales, antibacterianos, o sea, para microorganismos, ¿sí? Esta es una humidificación activa, así es como debe estar colocado sobre su malla de convección, y colocado con, acá nosotros lo tenemos, está atado con una, nosotros usamos cinta, ¿no? Cinta de tela, con el agua por encima del nivel para que esto siempre se mantenga en el nivel adecuado indicado, ¿sí? Acá viene la preparación cerrada en su forma estéril. Y acá tienen lo importante de verificar que siempre los circuitos que nosotros tengamos disponibles en la institución, si vamos a utilizar una carcasa, que siempre tengan en sus ramas la condensación, ¿sí? Las trampas de agua, que son estas, ¿sí? Son unos vasitos desmontables que cuando condensa el agua yo tengo que sacar el vasito, tirarlo y volverlo a colocar, ¿sí? Eso que hace una apertura de la vía aérea. Entonces, por eso ¿es lo ideal? La verdad que no es lo ideal, pero todavía depende del paciente, no está comprobado un sistema mejor que el otro, porque no siempre en todas las instituciones tenemos todo, ¿sí? Los mejores son los higroscópicos combinados, pero son de mucho costo, entonces no siempre los tienen. Entonces ahí tenemos, por un lado, el humidificador activo y por el otro el pasivo. Y acá tienen las ventajas y las desventajas de cada uno. Entonces, ventajas del activo: no contiene contraindicaciones, al contrario, al encontrarse en la rama inspiratoria no agrega espacio muerto instrumental. Si se usa correctamente no aumenta la resistencia de las vías aéreas y puede entregar una temperatura precisa. El pasivo, esas son las ventajas de uno y del otro, ¿no? Es de uso simple, no conlleva riesgos para el equipo tratante, es liviano, es más barato, fácilmente disponibles en las UTIs, ¿sí? Los pasivos. Las desventajas del activo: el activo, volvemos a repetir, era la carcasa. Posibilidad de electrocución tanto del operador como del paciente, porque eso va conectado a una fuente eléctrica. Expone a la lesión de la vía aérea por temperatura excesiva, por ejemplo, en el caso que se nos haya terminado el agua y nadie se fijó, entonces solamente mandamos aire caliente. La presencia de agua en el circuito puede limitar el flujo del aire y también aumenta el riesgo de neumonías asociadas a la ventilación. La condensación provoca cambios en la presión de la vía aérea y puede producir asincronías también, porque van a ver que en el circuito condensa y van a ver que hay líquido, ¿sí?, en el circuito que no llega a la trampa de agua y eso modifica las presiones. Acuérdense que hoy hablábamos del flujo, ¿sí?, el flujo permanente que va en un circuito que tiene que estar limpio. Requiere mayor monitoreo de funcionamiento. Y el pasivo está contraindicado en algunas patologías o condiciones clínicas.
y al estar por delante de la I en el circuito aumenta el espacio muerto instrumental. Aunque mínimamente aumenta la resistencia, tiene menor rendimiento o eficacia comparada con los humidificadores activos y debe retirarse para nebulizar, para realizar aerosol terapia. Estos en los pasivos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el pasivo colocado por delante, ¿sí? Tenemos que hacer aerosol terapia con... No sé qué dispositivos tienen ustedes. Algunos vienen unos cortitos así que se añaden nada más, levantan la tapita y colocan el aerosol y hacen el puff. Bueno, si tuvieran el otro, ¿sí? Nosotros tenemos que abrir el acordeón ese para poder hacer el aerosol. Eso aumenta el espacio. Es una intervención clave. Tenemos que tener... tenemos que reconocer los humidificadores que tenemos y verificar las necesidades del paciente y trabajar en equipo con este tipo de elección de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque van a ver que en un turno se coloca uno, después en un turno se pone otro y después encuentran en el paciente que tiene todos, no tiene uno, tiene todos, o si no, en algunos pacientes que no tienen ninguno. Entonces es importante conocer qué es lo que tenemos. Bueno, algunas recomendaciones, y acá yo les tenía... Por último, ¿sí? Como una pruebita, un examen, que lo podemos hacer juntos. ¿Qué pueden observar en esta imagen? ¿Está bien esto? Así como lo ves, ¿se llega a ver bien? Miren acá. Hay como una espuma, ¿no? Después, miren acá. Si siguen, el humidificador, mire, se cayó. Y está acá abajo. ¿Sí? ¿Está bien esto? No. ¿Sí? Así como está, este paciente tiene todo el riesgo de neumonía si es que ya no la tiene. ¿Sí? Así es. Así encontré un paciente. Ese es el vasito de trampa de agua. Entonces van a ver que nosotros acá, ¿qué hicimos? Agarramos el vasito, lo sacamos, lo desenroscamos, lo sacamos, lo descartamos y acá lo colocamos en el nivel de agua que tenía que tener y lo dejamos colgado. Ahí acondicionamos. Igual ya no me asegura la eficacia, ¿sí? Ya el paciente puede estar contaminado. Y acá van a ver la conexión. Miren acá. Este es el acordeón que para hacer la aerosol terapia. Miren acá que tienen. Acá. ¿Sí? ¿Cómo está conectado esto? ¿Está bien? Pueden fijarse que acá tienen en la inspiratoria y acá está colocado por delante de la T. En uno está bien, en el otro está mal. ¿Pueden ver la diferencia de uno y del otro? Algunas veces pasamos por el lado del paciente y no nos damos cuenta que los dispositivos están puestos al revés. ¿Sí? Están puestos. Lo importante es que tengan puesto, dijo, pero no cómo, ¿no? Claro, tiene, pero está mal puesto. Ahora viene una manguera de color que te dice que son las vías inhalatorias. Nosotros tenemos la verde y la blanca. La verde, la de color, es la inhalatoria, ¿sí? Es esta. Acá está bien que esté colocado, porque es cuando inhalamos que hacemos el puff, ¿no? Y van a ver que está conectado, el puff está conectado por delante de la T, o sea, tanto en la inhalación como cuando exhalamos. Está mal. Lo único que hace es nada. Nosotros hacemos el puff y así como entra, sale. ¿Sí? No cumple la función. Entonces, estos son errores. Los dos que ven, que se les puse en las imágenes, son dos errores básicos que van a encontrar. Eso con respecto a los armados con filtros activos, ¿no? Y en los pasivos, no, sí. Y acá miren, este es otro error que yo les comentaba. ¿Qué pueden ver en una imagen y en la otra? El agua está tirada, en este está el agua bien, ¿sí? En realidad una imagen está bien hecha y en la otra está mal. Ya les dije cuál es, ¿sí? Este tiene filtro antibacteriano viral, tiene aparte
el humidificador activo y aparte le pusieron el pasivo. Ese está súper recontra humidificado y al final no cumple ninguna de las funciones. ¿Sí? Y así es como debería estar, porque si le coloco este, no le debo colocar este. ¿Sí? Y si no directamente, no le coloco esto y le coloco directamente esto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta?